¿Qué rol jugó en esto Carlos Salinas de Gortari? Porque hay una escena muy típica que está descrita públicamente de aquella discusión fiscal en la Casa de Santa Teresa, donde estarían Paco Gil, tú, la maestra y el propio Carlos Salinas, alguien más por ahí, para ver cómo se articularía la reforma fiscal del gobierno panista. Y de alguna manera me recuerdo haberte visto a ti como padrino de la boda de la hija de Carlos Salinas, junto con el Bester, junto con Manlio, y donde se veía pues que de alguna manera el expresidente Salinas articulaba entre ustedes un poquito el asunto de la homogenización. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿A dónde se fue eso? ¿En qué momento el expresidente Salinas se cargó con Elba y con el Tucom o se estuvo contigo? ¿Cuál era el juego que ocurría con el presidente Salinas? Hago un antecedente muy rápido. Sí. Quien me presenta el Bester es un viejo amigo de mi papá, Manuel Gurría Ordóñez, que fue gobernador, como tú sabes, claro, de Tabasco. Él es el que me presenta a Elba. Cuando íbamos a competir por la dirigencia del PRI, sabiendo que teníamos 8 gobernadores en contra, que finalmente se convierten en el Tucom, y entonces ahí es donde me presenté y ahí llegamos a un acuerdo de competir y buscar la presidencia del partido. Esa reunión que tú comentas se da a petición de la Secretaría de Hacienda. Hacienda le pregunta al presidente Salinas, al expresidente, si podía recibir a algunos funcionarios de la Secretaría a darle sus puntos de vista a él sobre por dónde iba la reforma y por dónde consideraba él que se pudiera tratar de entender una reforma. Corrieron la invitación para que asistiéramos, yo decidí asistir. Me parece a mí importante que un dirigente de un partido escuche la propuesta que tiene quien en algún momento le tocó encabezar al país, independientemente del partido que sea, y que había tratado de hacer algunas reformas, y que llegó a hacer alguna. En la reunión se da y no se llega a ninguna conclusión, porque eran visiones totalmente opuestas. La del partido era no al IVA en alimentos y medicinas. La visión de la Secretaría de Hacienda con Paco Gil era absolutamente concentrada en un IVA a las medicinas y a los alimentos, y no hubo manera de lograr una armonía en la iniciativa. Por eso es que yo digo que me parecía mezquino trabar la reforma energética para sacar una reforma fiscal que no pasaba en su momento, que tenía que haberse replanteado de otra manera, que tenías que haber entrado a revisar la base del contribuyente, que es muy pequeña, las bases de recaudación, la forma de pago de impuestos, reducir el gasto corriente, porque mucho de lo que vas a cobrar de nuevo se te va a volver a ir en el gasto corriente mientras no hagas la reforma. Entonces estaba muy entrampado. Pero el rol de Carlos Salinas aquí después, no únicamente en la Junta, a posteriori, ¿qué pasa con Carlos Salinas? Que, digo, nadie puede ignorarlo, como un expresidente que es, y como el expresidente particularmente que es, no deja de ser factotum. En el momento de la decisión de decir Elba o Roberto, ¿dónde se quedó Carlos? Para la elección presidencial, no, al menos no juega. Lo que yo logro detectar es que él no participa. Fíjate, es muy interesante porque a veces se le atribuye a Carlos Salinas que estuvo demasiado metido en el juego de la sucesión. La verdad es que no. La verdad es que en el caso particular, hasta donde yo lo vi, no entra. Tenía una relación. Pero puede un Elbester, por ejemplo, articular sin Carlos Salinas esa alianza con el Tucón, que finalmente son gobernadores que muchos de ellos crecieron, nacieron, se alimentaron y se fomentaron en el sexenio de Carlos Salinas. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque mira, Salinas comete un error imperdonable en su gobierno. Dejar vivo esta dirigencia del sindicato, que es el anticuerpo número 1 de la transición democrática. Lo que se le reconoce de haber avanzado en la reforma electoral hasta llegar al IFE, con todas las implicaciones positivas que tuvo el IFE, para mí se caen cuando él imperdonablemente claudica en la reforma educativa y le entrega a Elbester las cosas como se las entregaron al sindicato. Mantienen la relación. Lo único que yo recuerdo cuando era presidente del PRI es que íbamos a sacar la iniciativa energética y él pidió dar un punto de vista a través de Paco Rojas. Y Paco Rojas aportó algún punto de vista que se dio en esta mesa, pero era en torno de la reforma energética. De la reforma fiscal no lo hizo,
de la elección presidencial, hasta donde yo tengo la información y me conste que se haya metido, no se metió. ¿Él hubiera preferido siempre que fueras tú el candidato en lugar de Montiel o Jackson? No lo sé. No lo sé porque de alguna manera se decía que estaba muy vinculado al Estado de México. Exacto. Entonces no te podría yo asegurar hasta dónde le hubiera gustado.